Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Oki. Yo soy italo-española, pero vivo en España, exactamente en Toledo. Bueno, yo conocí Medjugorje gracias a una hermana mía que hizo de intermediaria entre la llamada de la Virgen y yo, porque realmente yo estaba fuera de la fe, yo estaba muy enfadada con Jesús, porque perdí a mi mamá a los 5 años. Al venir de una familia católica, pues en mi casa se rezaba todos los días, todas las tardes, el rosario, y al fallecer mamá, pues también se seguía rezando. Y papá, en un momento, después de rezar este rosario, nos pasó un niño Jesús a besar, porque al ser italiano tenía la costumbre de tener un niño Jesús en casa, en la mesa del salón, y nos lo pasaba a besar después de cada rosario. Y pues yo era muy pequeña, pero recuerdo que me dijo: besa al niño Jesús, que se ha llevado a mamá al cielo. Y para mí en ese momento se me rompió algo en mi corazón muy fuerte, y pensé que ya no quería saber nada más de ese niño. Con lo cual cerré mi corazón a cualquier cosa que me viniera por parte del niño Jesús y del cielo. Yo no me interesaba para nada. Es verdad que en mi casa pues nos seguían dando la educación católica, pero yo me puse como unas orejas de burrito para no escuchar nada. Iba a la iglesia, hice mi comunión, lógicamente, con mi confirmación, pero realmente no recuerdo ni un bonito día de ese día, porque a mí lo que me faltaba ese día era mi madre y el abrazo de mi madre. Por lo tanto, estaba aún más enfadada. ¿Qué pasó? Que empecé a crecer casi en un mundo solitario, a pesar de venir de una familia de 15 hermanos, de 14 hermanos y conmigo 15, pero yo me sentía verdaderamente sola, porque no tenía a mi madre, y a mí lo que más me importaba era volver a ver a mi madre, y sabía que no iba a volver a tener esa ocasión, ni a volver a recibir un abrazo de ella. Por lo tanto, esa añoranza de ese abrazo y de ese amor, cuando ya tenía 14, 15 años, que empiezas a tontear con chicos, pues conocí a un chico que tenía 5 años más que yo, y creí haber encontrado el amor que me faltaba, que necesitaba, esos besos, esos abrazos, y los volqué en él. A los 16 años me casé, si me preguntan embarazada, pues yo creo que sí que estaba embarazada, pero no era la causa el embarazo por lo que yo me casaba, porque yo me casaba para sentir ese amor que tanto me faltaba. Entonces, a los 17 años tuve a mi primer hijo. Me di cuenta que volqué todo mi amor en mi hijo, pero que yo me seguía sintiendo vacía, seguía sintiéndome que me faltaba ese amor. Era un vacío muy grande. Empecé a recurrir a algún psicólogo y todos me decían que es que tenía el síndrome del abandono. Y día tras día en estas sesiones de psicología me decían lo mismo, y yo cuando salía decía: sí, pero bueno, ¿y cómo se arregla esto? Porque yo quiero dejar de sufrir por este duelo que no consigo superar. ¿Qué pasó? Que como tampoco me llenaba mi matrimonio, pues éramos demasiado jóvenes para comprender qué era el sacramento del matrimonio, pues me separé a los 21 años.
empecé pues a vivir al cuidado de mi hijo, pero lógicamente seguía buscando este amor. Día tras día, conociendo pues a nuevos hombres, nuevas relaciones, hasta que cuando tenía a mi hijo pequeño, 15 años, pues encontré a otra persona con la que decidí formar una familia. Y pensé, esta vez no me equivoco. Tuve este matrimonio civil, porque yo nunca he pedido la nulidad, y trabajaba muchísimo porque fui una ejecutiva, de dirección del mundo de la moda, viajaba muchísimo, estaba metida en el mundo del lujo. Entonces, en ese periodo pues no me daba para pensar más que en mis hijos y en mi trabajo, que trabajaba mucho, muchas horas fuera de casa también. Pero empecé a agotarme porque cuando yo regresaba a casa con un buen sueldo y comprándome todo lo que se me pasaba por la vista de lujo, y pues yo lo llenaba mis vacíos con las compras de estas cosas, de estos accesorios, de estos vestidos, de todo firmado, todo de marca. Pero cuando llegaba a la cama a dormir decía, ¿y ahora qué? Mi pregunta era siempre, ¿y ahora qué? Porque seguía estando ese vacío tan grande. Bueno, lógicamente yo me iba haciendo una persona egoísta, una persona más soberbia, una persona que creía que yo podía con todo. Lógicamente mi vida profesional iba hacia arriba, con lo cual más orgullo, más carácter, más pensando que a mí no me tenía que decir nada a nadie, en un mundo totalmente frívolo, sobre todo el mundo de la moda, que es muy bonito pero muy frívolo, que todo es apariencia, todo son caretas que te pones y que lo que te importa es lo que el mundo piensa. Pero cuando llegas a tu soledad, pues te das cuenta que sigues sola y que sigues teniendo este vacío. ¿Qué pasó? Que una de mis hermanas, que es la que va delante de mí, un día me llamó y yo, pues como tenía ese carácter, pues la contesté mal. Y me dijo, tú lo que tienes que hablar con un sacerdote. Y le dije, no, yo con ese señor no voy a hablar nunca, así que ni te molestes, te lo dejo para ti. Y la colgué el teléfono. Al rato me volvió a llamar y me dijo, te he querido invitar a Medjugorje, pero no hay sitio. Y yo Medjugorje creía que era uno de los retiros que iba tanto ella, y decía yo, se cree que voy a ir a ese retiro. Ni hablar, no voy a ir a ese retiro. Y me mandó el teléfono de un sacerdote. Y me dijo, habla con él. Y yo pensé, yo no voy a hablar con él para nada. Al día siguiente ella me mandó en una caja unos libros con los cuales yo los puse en la mesa de mi salón y los dejé ahí como diciendo, qué horror. Padre Pío, Santa Teresita de Lisieux, la Sagrada Biblia, y entre ellos estaba un libro de Medjugorje, pero yo no les hice ni caso. Total que me tumbé después de comer en el sofá y me quedé medio dormida. Y yo tengo una perra que es una labradora y entonces me despertó con un lametón en la cara, pero moviendo la cola tiró todos los libros al suelo. Con lo cual se quedó el libro de Medjugorje abierto, como una tienda de camping. Y entonces dije, voy a leer a ver qué tonterías dice este libro. Y lo que yo leí era, esta es la oportunidad que te doy para acercarte a mí. Y a mí eso me impactó. No puedo decir qué pasó, pero fue como un golpe en mi corazón fuerte, como que me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Entonces lo cerré, cogí mi teléfono y vi el teléfono que me había puesto mi hermana para llamar a este sacerdote.
Entonces le llamé. Es un sacerdote que está muy ocupado y a veces no te coge el teléfono porque no puede responder tan rápido, pero ese día a mí sí que me respondió rápido. Entonces le dije, mire, quisiera hablar con usted. Y esto era un miércoles. Y me dijo, ¿cuándo quiere hablar conmigo? Y le dije, pues yo, padre, inmediatamente. Me dijo, ¿le parece bien el sábado? Y le dije, no, inmediatamente. Como buena ejecutiva, recta y con carácter, le dije, no, ¿cómo voy a esperar yo hasta el sábado? Y me dijo, si ha esperado tanto tiempo, yo creo que un poquito más puede esperar. Bueno, pues llegó el sábado y era como que yo no caminaba, sino que los pies me caminaban, y fui al encuentro de este sacerdote, que me impresionó mucho porque era un sacerdote pues vestido con su sotana, con su rosario en la mano, en el jardín de su parroquia. Me miró a los ojos y me dice, ¿dónde prefiere hablar? ¿En el jardín o en la parroquia? Le dije, no, dentro de la parroquia, que hay paredes y por lo menos no me hablan, no me escuchan. Entonces tuve lo que se dice una confesión, yo diría un sacar dentro de tu corazón, de tu alma, que alguien te empuja a sacar toda tu vida, todos tus pecados, todas tus debilidades, todas tus miserias, delante de un maravilloso sacerdote que me escuchaba y que en un momento dado hasta me di cuenta que le podía estar asustando, ¿no?, con todo lo que yo le contaba de mi vida pasada. Y me dijo, continúe, con una voz muy cariñosa, y entonces tuve una confesión muy importante y me dijo, yo creo que debería de ir a Medjugorje. Y yo le dije, mire, padre, yo a Medjugorje no voy a ir porque no hay plazas, pero yo siempre pensando que Medjugorje era el nombre de un retiro espiritual. Y me dijo, si la madre quiere, va a ser un sitio para ti. Le dije, no, padre, que me ha dicho mi hermana que no. Y entonces me dice, bueno, tú déjalo en manos de nuestra madre. Total que yo pensé, sí, me va a llamar por teléfono a decirme, vente al retiro. Entonces, ¿qué pasó? Que ese día yo me noté algo extraña, me noté como con una paz, como el querer estar sola, como querer vivir ese momento profundamente, porque no sabía lo que me había pasado, porque solo había estado 2 horas llorando y llorando y llorando, y me recordaba un poco a las sesiones del psicólogo, ¿no? Pero ahí no me cobraron nada, el psicólogo me salía un poco más caro. Entonces, el domingo, esto era un sábado por la mañana, estuve todo el sábado extraña, yo no puedo decir extraña, pero tenía paz, eso sí que lo recuerdo muy bien. Y el domingo por la mañana, cuando me levanté, pues me pasó una cosa muy curiosa y muy extraña, y es que era debajo de la ducha, me brotó el Padre Nuestro. Y entonces yo, se puede imaginar uno que en la ducha dices, qué horror, pero ¿cómo me voy a poner a rezar aquí? Y entonces me paré y dije, bueno, y me fui a prepararme un café. Y cuando me estaba preparando un café, pues de nuevo me brota de mi boca, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces yo me paré, miré al techo de mi casa y le dije, bueno, he entendido, tú quieres que te rece, pero espérate que me voy a tomar un café. Entonces, cuando puse el café, empecé a rezar el Padre Nuestro, y esas palabras del Padre Nuestro se me iban calando al corazón, porque lo hice despacio, no me pregunté por qué, porque yo creo que fue el Espíritu Santo y Mamá María que me iban ayudando a que brotaran estas palabras. Cuando el sacerdote me dijo que si yo recordaba alguna oración, le dije, bueno, recuerdo el Padre Nuestro y el Dios te salve María, y me dijo, ¿eso se llama Ave María? Digo, bueno, pues el Ave María. Entonces también recé un Ave María. Durante ese domingo
me seguía brotando la oración. Si estaba leyendo, era como que me paraba y rezaba. Mi hermana me dijo que no había plazas para Medjugorje, pero el miércoles, es decir, el sábado yo hice mi confesión, el miércoles me llegó un mensaje y me ponía: la Virgen te llama, hay una plaza para ti, solo me tienes que decir si vienes o no, porque nos vamos la madrugada del jueves, creo que del viernes, perdón, que sería el sábado de madrugada. Y entonces, no sé por qué, yo dije sí. Y le dije: ¿qué debo hacer? Entonces, en ese mail que me volvió a responder al día siguiente, me decía que tenía que estar en el aeropuerto a tal hora porque el vuelo salía hacia Dubrovnik. Yo, que había sido una ejecutiva que había viajado por medio mundo, cuando leí Dubrovnik dije: uy, qué bien, yo ahí nunca he estado. Y empecé a estudiar pues todo respecto a Dubrovnik. Vi que tenía unas playas maravillosas y dije: bueno, pues iremos a este retiro, será que lo hacen ahí. Yo me llevo mi bikini, mi toalla de baño, y si no me gusta me voy a la playa y no pasa nada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo he viajado mucho y yo los aviones casi me los cogía al final. Pero esta vez, en vez de estar a las 12 de la noche, que era cuando me habían citado, aparecía a las 11 de la noche. Y no entendí por qué había llegado tan pronto, pero ahí tuve una batalla muy fuerte. Una batalla que una voz me hacía sentirme muy ridícula de hacer ese viaje. Entonces estuve 2 o 3 veces a punto de coger la maleta y devolverme a mi casa. Pero había algo que me ataba mucho, y era que esta persona no me había pedido el dinero por adelantado, y gracias a Dios mi padre nos había dado una educación muy de honestidad, y yo decía: no le puedo dejar colgado porque yo encima no lo he pagado. Con lo cual eso me mantenía más fuerte para ir. Y también había una vocecita ahí que me decía: confía, confía. Bueno, pues ya nos montamos en el avión, yo no quería mirar la cara de nadie, no quería saber nada, me dormí en el avión casi todo el viaje, llegamos a Dubrovnik, nos montamos cada uno en el autocar, veníamos, creo que recordar que eran 2 autobuses llenos y como 8 sacerdotes, y cuando yo vi a todo el mundo en el autocar dije: Dios mío, ahora van a empezar a rezar como locos y yo no sé rezar. Con lo cual me hice la dormida en el autobús, pero lógicamente el rosario se empezó a rezar y yo intentaba hacer que rezaba el rosario, pero rezaba así, rezaba no, rezaba así. Iba viendo el paisaje tan precioso de la costa croata y decía: qué maravilla, pero veía que todo pasaba y nunca llegábamos a este retiro. Y cuando empiezan a pedir los pasaportes, digo: ¿pero dónde vamos? Y de repente me doy cuenta que llegamos a un sitio bastante feo, que ya no se veía el mar, que ya se veía todo como muy despoblado, y tuve otra batalla interior diciendo: ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde me llevan? Y ya la persona de al lado me preguntó: ¿tú has estado alguna vez en Medjugorje? Y le dije: no, yo no he estado en Medjugorje. Pero yo siempre pensando que esto era un retiro, que se iba a hacer en un sitio. Total, que la señora, muy amable, con mucho cariño, me decía: ay, pues te va a impresionar, ya verás qué bonito, dice, te va a parecer maravilloso. Y le digo: ¿pero cuánto falta? Y me dice: bueno, pues ya estamos casi a punto de llegar, porque hemos entrado en Bosnia. Y yo: ¿cómo? Bueno, llegamos a la pensión donde estábamos alojados, y la primera sorpresa fue cuando me dicen que tengo que dormir con una persona. Yo, con mi soberbia, que venía del lujo, de hoteles de lujo, de habitaciones de lujo, me meten en una pensión y encima con otra persona. Y le dije
a la dueña de la pensión, oye, por favor, no, yo pago la diferencia, pero quiero una habitación para mí. Y me dijo que no había más habitaciones. Y digo, ¿por qué yo tengo que dormir con esta persona? Y me dice, pues que porque la Virgen la ha puesto así. Y pensé para mí dentro, pues sí que manda la Virgen. Y entonces me fui a la habitación un poco enfadada y después me llamó una persona a la puerta, abrí y me dijo, hola, soy Rosa, soy tu compañera de habitación. En ese momento yo a esa persona la vi con una cara preciosa, con una dulzura preciosa y no tuve nada más que decir, bueno, pues pasa. Y dice, ¿tú cómo te llamas? Y le dije, yo me llamo Rosana y no sé rezar. Ella se ríe muchas veces porque dice, nunca olvidaré tu apellido, no sé rezar. Entonces me dijo, no te preocupes, me dio mucha paz y me dijo, aquí lo vas a aprender. Y le dije, pero yo tengo que irme. Me dijo, no vas a ver nada, es un pueblo y no vas a encontrar nada. Y dije, sí, pero yo me tengo que ir. Y me fui a pasear y lo primero que encontré fue la tienda de los franciscanos. Y me compré 12 rosarios de colores pensando que eran como collares monos de verano para ponértelos y que cuál más bonito, uno de un color, otro de otro. Me parecieron muy bonitos y me los compré y fui a la parte española de libros y había pocos en aquel tiempo porque era en el 2012, en abril del 2012. Esto era el 28 de abril y entonces me compré libros en italianos del padre Slauco. Y me fui a la explanada. Y en la explanada me senté, estaba casi vacía, pero había unas señoras ahí sentadas y de repente empieza el rosario. Y yo, uy, ¿qué es esto? No entendía nada y veo que las señoras se ponen a rezar el rosario. Entonces yo me saco uno de mis rosarios e intento rezar el rosario como ellas. Pero cuando acaba el primer rosario creo que me he equivocado de lo que me había comprado, porque a mí me faltaban bolitas. Claro, yo no distinguía entre el Padre Nuestro y el Gloria. Yo iba seguido y cuando llegaba al final digo, uy, ya me he equivocado, tengo que devolver estos rosarios. Pero ¿qué pasó cuando ya empezó la misa, la Santa Misa? Que en el momento de la palabra de Dios y de la homilía, todo era para mí. No entendía cómo alguien había contado mi vida y me lo transmitía, me transmitía la solución, me transmitía el amor de Dios. Entonces ahí sí que lloré. La pobre señora italiana que tenía al lado, yo creo que me dio 2 paquetitos de Kleenex porque yo no llevaba Kleenex. Y cuando llegó el momento de la comunión, yo fui a comulgar, pero cuando me faltaban 3 personas delante de mí para la comunión, yo me sentí muy pecadora, pensé que yo no me merecía eso y me volví a mi sitio. Luego llegó la adoración. En la adoración esas palabras se me clavaban en el corazón y el corazón me sangraba de pensar que cómo había podido hacerle tanto daño a nuestro Señor y a mí misma. Por lo tanto, fueron momentos, yo ahora los veo como de una purificación, pero a la vez de un amor inmenso de nuestro Señor, como que deseaba tanto que yo le diera mi corazón con toda dulzura y con su palabra. Pero cuando terminó todo, yo estaba sola con estas señoras, iba a salir hacia la pensión, pero estaba en la explanada y había tanta gente que me encontré al sacerdote que me había confesado, que es muy alto y muy grande, yo siempre digo 2 por 2. Entonces me vio y me dijo, Rosana, y digo, ay, padre, ¿usted qué hace aquí? Dice, vine contigo en el avión y ni me vistes, porque tu cabeza estaba siempre mirando al suelo. Y eso es verdad, yo no quería mirar a nadie, estaba como un poco
rebelde, no estaba en mi mundo, no me sentía ridícula y claro, yo pues era en una situación que yo no me sabía mover tan bien, porque la gran ejecutiva tenía que dar la imagen siempre. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, padre, muy bien, pero ¿quién le ha contado al sacerdote mi vida? Y me dijo, eso es el Espíritu Santo que te ha hablado al corazón. Dice, ¿pero te has sentido bien? Digo, sí, pero yo no he podido comulgar. Entonces él, con una mano firme pero cariñosa, me agarró del brazo y me dijo, ven. Y me llevó cerca donde están los árboles, se puso la estola y me dijo, ¿qué te ha perturbado o en qué crees que has pecado del sábado aquí? Yo le dije, padre, de nada, de lo que yo me he confesado, no, nada, nunca más. Pero yo me siento que he pecado tanto y que no me merezco esto. Y entonces me dijo, Rosana, el no creer en la confesión es pecado. Y tú estás ya absuelta de tus pecados y debes comulgar. Con lo cual, mañana debes de comulgar. Y le dije, perfecto. Le conté lo que me había pasado con los rosarios. Me dijo, a ver, déjame ver. Dice, son perfectos, son los verdaderos rosarios. Pero ¿cómo lo has rezado? Y me enseñó a rezarlo. Y entonces le dije, mire, padre, yo no me entero. Dice, pues te tienes que comprar el catecismo y empezar poco a poco. Y le dije, mira, si me he comprado un montón de libros. Y entonces me lo miró y dijo, está fabuloso, pero tienes que comprarte el catecismo. Y entonces le dije, pues ese yo no lo he visto. Dice, no te preocupes que yo te voy a regalar uno en la pensión. Y entonces nos fuimos a la pensión, pues una noche te duermes. Yo estaba como... Me encontraba extraña, pero no era un extraño triste. Un extraño como de tranquilidad, no sé, es que no tengo palabras para transmitirlo. Y al día siguiente nos llevaron al Hogar de la Madre, a conocer el Hogar de la Madre, la obra maravillosa que Fray Glauco ha hecho aquí en Medjugorje. Qué cosa, ¿no? En el Hogar de la Madre. Entonces nos explicaron todo el Hogar de la Madre, toda esa maravillosa obra del Padre Glauco, y nos dijeron que íbamos a tener una misa porque le van a oficiar los sacerdotes españoles que habían venido con nosotros. Yo me puse al final, pegada a la pared, en un pasillo que tenía aquí a mi derecha y me senté y yo sentí un abrazo muy dulce, pero yo miraba a la derecha y miraba a la izquierda y no veía a nadie. Y la pared no me iba a dar el abrazo. Bueno, pues, no sé, dije, uy, ¿qué me está pasando? Cuando llegó la comunión, lógicamente fui a comulgar, instintivamente me puse de rodillas y en ese momento tuve un encuentro íntimo con nuestra Madre en el que me habló al corazón. Me habló profundamente al corazón, llena de amor, diciéndome que no iba a volver a sufrir ese abandono porque ella era mi madre y ella estaba ahí para abrazarme. Yo sentí ese abrazo. Yo le pedí perdón y le dije, acércame a tu hijo porque ni le reconozco. Acércame a él. Y no puedo decir qué me pasó, pero me encontré sola después de lo que me pasara en la capilla del Hogar de la Madre y salí, estaban todos los peregrinos con los sacerdotes en los jardines y de mí dentro salió una voz que decía, Padre Álvaro, he perdido la cabeza. Yo pensaba que había perdido la cabeza porque yo me arrodillé siendo Rosana el pasado y me levanté siendo Rosana diferente, llena de amor,
de tranquilidad, de serenidad, de una alegría que me brotaba hasta por los poros de mi cara. Y lo curioso es que la gente me decía, ¿qué te ha pasado? Y yo tenía miedo de contarlo, porque pensaba que iban a pensar que estaba loca. Y digo, no, nada, nada, a mí no me ha pasado nada. Y me decían, sí, sí, tu cara está completamente cambiada y tus ojos brillan, brillan con un color muy especial. Pero yo no contaba nada, yo no podía hablar. Yo ahora he sabido que la madre no me lo permitía todavía. Total, que en la peregrinación, para no hacerlo muy largo, yo intentaba hablar con el sacerdote y el sacerdote solo me decía, calma, sonreía y me decía, calma, calma. Y yo decía, no, padre, tengo que contarle. Calma, calma. Bueno, pues llegó el momento de irse y nos pidieron un testimonio y yo la noche anterior había contado a un grupo de mi mesa lo que me había pasado porque me insistían, a ti te ha pasado algo, a ti te ha pasado algo. Yo no lo quería contar hasta que no hablara con el sacerdote. Entonces el sacerdote de frente me dijo, cuéntalo. Digo, ay, que no se lo he contado a usted, cuéntalo porque es para la gloria de Dios. Y bueno, pues di mi testimonio y lo más curioso es que todas las personas decían que se notaba que mi cara no era esa cara gris con la que había llegado, sino que era esa cara de alegría, de sonrisa, de querer hacer todas las oraciones, de querer subir al monte más veces, y empezaron a pasar muchas cosas que iban transformando mi corazón, se iba llenando de un amor inmenso, de una felicidad que no tengo palabras, y yo sentía muy cerca ese amor de la Virgen, muy cerca. Y me di cuenta que el dolor que yo había tenido había desaparecido. Y yo, claro, uno no entiende. ¿Qué te pasa? Volví a casa y cuando volví, iba a la Eucaristía, había una llamada dentro de mí muy fuerte que me decía, vuelve, ven, vuelve, ven. Entonces se lo comenté a este sacerdote que empezó a ser mi padre espiritual y me dijo que teníamos que esperar porque todo se tenía que posar. Pero esa llamada era cada vez más fuerte, hasta que el 15 de agosto le dije a la Virgen que volvía, que dejaba todo. Yo tenía una empresa de gourmet, yo me había dedicado, como os había dicho, al mundo de la moda, pero luego monté mi propia empresa, organicé todo para cerrarla, porque yo me creía que venía aquí a vivir a Medjugorje para siempre, y dejé muchas cosas atrás que me da mucha pena dejarlas, pero sabía que era el momento de entregarle mi vida a nuestra madre. Cuando llegué a Medjugorje, la gran sorpresa fue que yo dije, ¿y ahora con quién voy a hablar si no tengo mi padre espiritual aquí? Pero la madre y desde el cielo lo tenían todo preparado. Y al día siguiente que fui a la misa italiana, había un sacerdote italiano que dio una homilía preciosa que me llenó aún más mi alma. Estaba sedienta y me dio de beber. Entonces, cuando finalizó la misa, fui a él y le dije que me gustaría hablar con él y me dijo que él no podía hoy ver ese día, pero que podía al día siguiente, que si yo me quedaba. Digo, sí, yo me quedo. Al día siguiente tuve parte más de una confesión, le conté toda mi experiencia desde el día 29 de abril de 2012 y él me dijo que él se quedaba también aquí sin saber cuánto tiempo porque venía para una misión con Nuovi Orizzonti. Era uno de los sacerdotes de Nuovi Orizzonti y desde ese día, todos los días, fue mi padre espiritual, mi confesor, el que me daba catequesis, me enseñó a liberarme de todo el mal que pudiera tener o quedar subiendo muchas veces el Krisevac. Y un día en la Eucaristía
tuve un encuentro con nuestro Señor. Entonces, muy íntimo, muy dulce, muy bonito, y me enamoré locamente de nuestro Señor Jesucristo, que hasta sentí un poco de timidez, porque miré a la Virgen y le dije, pero a ti te sigo queriendo, pero es que le quiero más a Él. Y entonces se lo conté al sacerdote y me dije, no sufras, porque la misión de la Virgen ha sido llevarte a Jesús y por eso te ha traído otra vez aquí para que vivieras esta bellísima experiencia. Y desde entonces estoy enamorada completamente de nuestro Señor. Tengo tanto que agradecerle, sobre todo agradecerle de todo lo que me ha quitado y todo lo que me da, porque sé que todo lo que me ha quitado es para mi bien y le he pedido que yo deseo hacer el camino para lo que he sido creada, que es el camino de la santidad. Y Medjugorje me ha ayudado tanto y me ayuda a hacer este camino. Pero mi sorpresa fue cuando entendí que tenía que volver a casa, que yo creía que no, y vivir mi vida y dar ejemplo a las personas del cambio de mi vida y de lo que nuestro Señor y la Virgen habían hecho en mí, porque era una persona completamente nueva y empecé un camino de conversión en el que lógicamente es cada día, pero ellos me han ido marcando todo el camino que yo tenía que recorrer hasta la fecha, gracias a retiros, a la oración, al ayuno, a la penitencia, a la lectura de la Biblia, a tener un buen padre espiritual que te dirija, porque si no a lo mejor te puedes perder y soñar. Entonces para esto hay que tener mucho discernimiento y saber muy bien cómo caminar en la fe y saber que si te caes te puedes levantar. La pasión de Cristo me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado sus caídas, sus heridas y todo el sufrimiento que Él pasó para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Y eso ha quedado muy grabado en mí y le pido al Señor que nunca más me deje soltarme de su mano. Volviendo a España de nuevo, volví a montar mi empresa y tuve una llamada, pues yo me fui en diciembre y en febrero recibí una llamada de una persona que me dijo que un sacerdote le había hablado de mí y que quería venir a Medjugorje y que le contara. Entonces yo le conté un poco, le dije no te pierdas esta ocasión, es una llamada, debes de ir, no lo dejes. Me dijo, no, es que quiero ir contigo. Y le dije, no, pero yo no me dedico a esto. Yo te doy el teléfono de la persona con la que yo fui y él te va a poder decir cuando tiene sus peregrinaciones. Y él me decía, no, pero es que me quiero ir contigo. Digo, no, es que yo no me dedico a esto. Yo tengo una empresa y yo me dedico a otras cosas. Pero de verdad que esta persona es fenomenal, es sensacional, es una persona espiritual y vas a vivirla muy, muy como se debe vivir Medjugorje. Pero me dijo, ¿te importa darme tu email? Y digo, no, toma mi email. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente recibí un mensaje de este señor, este chico, que me decía, no voy solo, voy con mi hermana y con mi cuñado y mi madre. Y yo, este chico no se ha enterado de nada. Y dice, y además queremos ir contigo. Y digo, este chico no se ha enterado de nada. Pero lo dejé porque tenía que contestar unos correos de trabajo. Y cuál fue mi sorpresa, que por la tarde recibo otra llamada de una mujer que su madre había vivido mi conversión y me dijo que hablara conmigo y que le gustaría venir conmigo a Medjugorje y con su hija. Entonces dije, mira, ya te llamo porque ahora no puedo atenderte. Claro, yo de repente recé, me puse a rezar ante la Virgen y dije, no sé qué estás haciendo, pero si es tu voluntad, ya me puedes enseñar tú porque yo no tengo ni idea.
Y desde entonces tengo que decir que ha sido ella. Yo soy una simple secretaria que intento responder a las llamadas de las personas que reciben la llamada de la Virgen para venir a Medjugorje. Yo no puedo programar porque es ella las que me pone en el camino. A veces son 4, a veces son 15, a veces son 30, pero siempre me hace pequeños grupos. También he entendido por qué, porque quiere formar familias y se forman familias. Se forma una familia muy, muy, muy unida por el amor de la madre. Intento traer a personas para que puedan vivir ese gozo que yo he sentido, ese amor que yo he sentido en Medjugorje, ese cambio de vida que yo he sentido, ese acercamiento con nuestro Señor, ese comprender para lo que hemos sido creados y sobre todo para que la madre esté feliz llevándole hijos a su hijo para que sean sanados y salvados, para empezar un camino de santidad a lo que somos llamados todos. Soy feliz en Medjugorje, soy feliz trayendo peregrinos, soy feliz de poder ver el antes y el después, y no puedo decir que es un camino de rosas, pero sí que puedo decir que es el morir a uno mismo para darlo a los demás, porque cuando se llega a Medjugorje, la que se ocupa de todo es ella. Es ella. Tú solo tienes que morir a ti mismo para dejar que ella actúe y transmitir esto a tus peregrinos. Decirle que aquí, en Medjugorje, es donde está la escuela de Mamá María y que ella, gracias a su hijo que le deja estar aquí todavía haciendo la obra para llevarle tantas almas a nuestro Señor, porque ella quiere que nos salvemos todos. Y este es mi testimonio. Espero que os llegue lo que puede ser el amor de la Madre en Medjugorje, que está tan viva y tan presente y que solo quiere que vengamos a Medjugorje, darnos las manos, atraernos hacia ella para llevarnos luego a Jesús. Gracias por haber escuchado mi testimonio.